Y creo que lo mismo que nosotros podemos aspirar es, nosotros debemos ser bendecidos porque queremos ser bendición. ¿Es así o no? Lo cual también significa que tenemos que tener la actitud correcta. Porque a veces dentro de la iglesia tenemos personas que tienen un corazón crítico o amargado o resentido. Entonces también eso hace que muchas veces no podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios tiene formas en que transforma nuestra vida para que tengamos las actitudes correctas. ¿Cuántos saben que a veces luchas, dificultades nos cambian de una manera positiva? ¿Cierto? En esos días hay una discusión fuerte en las redes sociales porque resulta que se estuvo mirando los ganadores a los premios Nobel. Ustedes saben el famoso premio que da la Academia Sueca para recompensar a la gente que está en las artes, en la economía, en la literatura, en temas de paz, y el famoso premio Nobel de la Paz, el famoso premio Nobel de la Química, de la Medicina. Y encontraron sorprendentemente algo, que una sola nación se ha ganado el 22% de los premios Nobel de la Paz. Es decir, es la nación que más premios Nobel de la Paz o premios Nobel en general ha ganado. Pero lo sorprendente está en que esta nación está entre las más pequeñas del mundo. Solamente es el 0.2% de toda la población mundial. ¿Y saben quiénes son los que más han ganado? Los judíos. Es un cuestionamiento que están haciendo. ¿Cómo una nación tan pequeña, los judíos son aproximadamente 14 millones de personas en el mundo, los musulmanes son 144 millones? Una desproporción grandísima, ¿es así o no? Y cómo una nación tan pequeña ha logrado descollar, sobresalir en la ciencia de una manera tan impresionante. Ahora algunos estaban sosteniendo la teoría de que los judíos tienen un gen especial que los hace más inteligentes que todo el mundo. Pero luego que se investigó se dio cuenta que no es verdad, que no es cierto. Porque inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial los judíos no sobresalían ni en la ciencia ni en ese tipo de cosas. Ahora más bien se sostiene la teoría de que los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, ellos comenzaron a comprender su valor como nación y el aporte que podían dar al mundo. Y por esa razón se decidieron a mostrar toda su capacidad y su talento para poder servir a otras personas. En otras palabras, comprendieron que Dios les había dicho a ellos que en ellos serían benditas todas las familias de la tierra, y decidieron serlo. Y comprender simplemente una cosa que es fundamental: es Dios quien nos bendice para que nosotros seamos bendición. ¿Para qué Dios nos bendice? Mira lo que dice Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, en el verso 2 dice: y haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Amén y amén. Cuando uno mira la historia de Abraham, una de las cosas que hace producir admiración de lo que Dios hace es que dice la Biblia que de un solo hombre, y un hombre ya de edad avanzada, con una esposa estéril y también avanzada de edad, Dios decidió darle una descendencia, y no solamente darle un hijo o una cantidad de hijos, sino que dijo el Señor: yo haré de ustedes una nación grande. Y los judíos son resultado no de una gran estirpe, de una cuestión, sino de personas que simplemente eran normales y corrientes como nosotros. Es más, Josué en el capítulo 24, en el verso 2, dice que Abraham servía a otros dioses, o sea, era un idólatra. Era una persona que ni siquiera conocía de Dios, pero Dios la llamó y le encomendó una misión donde, ¿por qué te escogí? No por perfecto, no por bueno, sino simplemente Dios en su gracia nos llama. Y lo más importante, se revela a nosotros, nos dice quién es Él y podemos conocerle. Y cuando nos revela quién es Él y cuál es su propósito, entonces marca para nosotros un destino, una razón por la cual nosotros estamos en esta tierra. ¿Cuántos saben que estamos con un propósito en esta tierra? Entonces,
Si nosotros estamos aquí con un propósito, significa hay una misión que tenemos que cumplir. Y cada uno de nosotros tenemos una misión totalmente distinta, pero la esencia de todo esto es, Dios, desde el vientre de nuestra madre, nos escogió y determinó para nosotros talento, capacidad, habilidad con la cual nosotros le honraríamos. Anduvimos sin conocer de Dios, sirviendo tal vez al mundo, sirviendo al enemigo, pero un día, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, por medio del poder de su Espíritu Santo y su palabra, nos rescata, nos trae a esa restauración, y entonces el Señor cambia nuestra vida para determinar un rumbo, un propósito por el cual usted y yo estamos en este día, en este lugar. Es un propósito personal, ¿por qué? Porque nadie tiene un propósito igual. Cada uno de nosotros tenemos una función totalmente distinta. Unos de una manera mucho más grande, otros más pequeña, pero todos igual de importantes. A veces quedamos en la trampa que de pronto el más visible, el que más le ha hablado a gente, el que ha hecho no sé cuántas cosas, entonces es más importante que otro que está haciendo una cosa tal vez más en oculto, menos visible. Pero hermanos, aquí la clave es entender, la clave para ser bendecidos por Dios, nosotros debemos cumplir el propósito con que Él nos ha llamado. Haciendo su voluntad, estando en lo que Él nos llamó a hacer, eso es lo que llama ser exitoso. ¿Es así o no es así? Y lo importante de todo esto es que cuando nosotros lo entendemos y Dios comienza a bendecirnos, las personas que estén a nuestro alrededor y las personas que Dios le plazca que nosotros influyamos, van a ser entonces bendecidas. Yo tengo una persona que, bueno, yo les digo una cosa, mucha de mi vida cristiana, de mi trabajo en el ministerio, lo formé leyendo la historia, la vida de grandes hombres a través de toda la historia del cristianismo. Y un hombre que me impactó muchísimo fue Juan Wesley. ¿Por qué me impactó Juan Wesley? Porque Juan Wesley comenzó a predicar en una época en que las naciones en Europa estaban rebelándose contra la monarquía. Entonces todo el pueblo se armaba, se rebelaba, mataban al rey y empezaban guerras sangrientas donde mucha gente moría. Justamente por esa época en Francia ocurrió la famosa Revolución Francesa, que literalmente fue morir cientos de personas en esa tal revolución. Inglaterra iba para lo mismo, pero se levantó Juan Wesley y comenzó a predicar y comenzó a hablarle a un pueblo de santidad, de volverse a Dios. Y miles de personas comenzaron a volverse a Dios y comenzaron a cambiar su manera de pensar. Juan Wesley, a través de la predicación del Evangelio, comenzó a promover que las personas hicieran empresa, crecieran en su desarrollo, crecimiento personal, tanto así que él toma de su propio dinero personal y ayudaba a personas a que montaran empresa y esa cuestión. Y el resultado fue que Inglaterra, en lugar de tener una revolución sangrienta, tuvo la famosa revolución industrial. Y para mí es el símbolo de un hombre que Dios usó para transformar una nación. Ahora lo que dicen los historiadores es que Juan Wesley, cuando tenía 5 años de edad, su casa se incendió. Y Samuel Wesley y su esposa tenían 19 hijos. Mira que incendia la casa, salieron todos los niños y luego hay que empezar a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y cuando se dieron cuenta, faltaba Juan. Y cuando vieron, Juan estaba en una ventana, no había podido bajar, las escaleras estaban incendiadas. La mamá entró, Susana Wesley, trató de entrar varias veces y no pudo entrar. Entonces hombres rápido hicieron una especie de pirámide humana y se subieron hasta que aún no pudo alcanzar el niño y bajarlo y salvarle la vida. Y simplemente, por eso lo llamaban luego que era el tizón arrebatado del fuego. ¿Para qué? Para cumplir luego un propósito de bendición. Dios lo bendijo con la vida, le bendijo con talentos, con habilidad, y él se convirtió en una bendición para su nación. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene el propósito de que nosotros seamos bendición para nuestra nación? Seguramente. Ahora alguno dirá, bueno, si me pone el presidente, me pone lo otro. No, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Y yo pregunto, ¿cuántas familias bendijo Abraham? ¿Todas las bendijo él? Honestamente, si miramos la historia de Abraham, no tuvo contacto con demasiadas familias. Es más, podemos llegar a decir que la única influencia que tuvo fue con su familia cercana, ¿sí o no? Y con muchos problemas.
Tanto así que Sara le trajo otra mujer para que durmiera con él. Pero aún así, él enseñó a adorar a su descendencia al Señor. E enseñó a su descendencia a temerle a Dios. El resultado de eso salió Isaac. Isaac enseñó a Jacob. Y Jacob luego formó sus 12 hijos. Y de sus 12 hijos salió todas las tribus de Israel. Y se formó una nación de la cual nació ¿quién? Cristo. Y en Cristo fueron benditas todas las familias de la tierra. Abraham simplemente tuvo que ser fiel con lo que Dios le confió. Entonces yo lo que quiero decirles a ustedes hoy es, Dios quiere a nosotros bendecirnos, pero nos bendice con un propósito, que aquel espacio donde Él nos ha colocado, en aquel círculo donde nosotros estamos, seamos bendición. Como les decía al principio, para algunos es mucho más amplio, para otros más reducido, no importa, lo importante es que yo, donde Dios me coloque, yo decido que voy a ser bendición. Pero hay una cosa que es clara, tú no puedes dar de lo que no has recibido. Por lo tanto, es legítimo, es válido que usted aspire a ser bendecido para poder ser bendición. Hay gente que trata de aparentar una moralidad más alta y hablan de, yo doy pero no espero nada a cambio. Yo voy a servir pero no estoy esperando que Dios me dé absolutamente nada. La Biblia dice que nosotros podemos dar de lo que recibimos. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de ustedes saben que si usted puede sacar dinero para ayudar a una persona y darle dinero a alguien que lo necesita, es porque usted primero lo recibió, ¿o no? ¿Es así o no es así? Podemos nosotros hablar de, puedo ayudar a personas a que consigan empleo o a que las asciendan en su cargo, si primero usted tiene influencia. Si no tiene influencia, no tiene cómo ayudar a otras personas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, por eso la Biblia nos enseña que cuando Dios habló de que Abraham iba a ser llamado a ser bendición, primero tenía que ser bendecido. O sea, le dice, haré de ti una nación grande. Entonces el Señor, ¿qué dice que hará con él entonces? Te bendeciré. ¿Si es así o no? Te daré un nombre reconocido. Eso significa, te pondré visible, te pondré en alto, muchos te verán. Y junto con eso dice, te defenderé. Si alguien te maldice, yo me voy a encargar de esa persona. Y si alguien te bendice, yo me encargaré también de apoyar a aquellos que te bendigan. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por lo menos para Abraham fue la de él. El punto que yo quiero llevar, que nosotros reflexionemos es, si Dios tiene el propósito que nosotros seamos bendición, por lo menos lo tenemos que comenzar siendo en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Alguien decía con sabiduría que cuando uno es joven en la vida cristiana, anda orando, Señor, úsame para ganar el mundo para ti. Cuando llegamos a la edad media, andamos diciendo, por favor, Señor, que mi familia no se pierda. Y al final de nuestros días, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Pero la realidad de todo esto es que Dios quiere que donde Él nos ha colocado nosotros comencemos a hacer bendición. Pero tú no puedes ser bendición si primero no has tenido la bendición de la salvación, de la reconciliación con Dios, de caminar con el Señor. Así que no hay forma de que tú bendigas si tú no eres bendecido. ¿Por qué razón? Para ser bendición nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo. ¿Cómo puedes dar a conocer a Cristo si tú no lo conoces? Y yo quiero decirte que una de las cosas que Dios hace con nosotros es que Él se revela. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Si simplemente reconocemos que necesitamos de Él y comenzamos a buscarle. La Biblia dice que Él se deja hallar de los que le buscan. Y es imposible que usted pretenda hablar de bendición sobre su vida sin conocer a Cristo. Hay gente que cae en la trampa y dice, no, pero fulano de tal tiene mucho dinero y no conoce de Cristo. Es que tener dinero no necesariamente simboliza la bendición de Dios. Eso es un engaño. Porque para esa razón, mucha gente que es atea tiene montones de dinero y no necesariamente por eso pueden decir, Dios me está bendiciendo. La bendición de Dios comienza en ese momento en que nosotros reconocemos que estamos perdidos, que no tenemos salvación. Y empezamos a darnos cuenta que Cristo es nuestra redención, es el que nos perdona, el que nos limpia. Cualquiera que crea que cualquier otra cosa aparte de Cristo es bendición, simplemente está engañado con un espejismo, porque la verdadera bendición, la verdadera salvación está cuando usted y yo
entramos en esa relación con Cristo, porque Cristo es la luz, Cristo es la fuente de todo. Sin Cristo somos absolutamente nada. Cristo debe ser la pasión de nuestra vida, Cristo debe ser el deleite de nuestra vida, y cuando Cristo se revela a nosotros, ahí es donde podemos decir, comienzo a ser bendecido. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. ¿Y cómo conocemos al Padre? Nadie conoce al Padre, nadie va al Padre, si no es por mí, dijo el Señor. Por lo tanto, hermanos, usted tal vez dice, bueno, a mí me falta aquello, me falta otro. Usted tiene la bendición más grande, tiene a Cristo. Conoce quién es Cristo. Ahora, que no viva usted bajo esa verdad de que Cristo es mi Salvador, mi ayudador, es otra cosa distinta. Pero usted y yo tenemos la opción de conocer a Cristo y, conociendo a Cristo, ser bendecidos. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo, ¿sabe qué implica? Nos conocemos a nosotros mismos. Empezamos a entender su voluntad. Nadie entiende verdaderamente su propósito hasta que conoce a Cristo. Y quien conoce a Cristo, conoce realmente por qué está en este mundo. Pablo mismo tenía una noción de su llamado. Él quería ser un ser espiritual, una persona religiosa. Pero tan solo cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, camino a Damasco, es que descubrió cuál era su verdadero llamado. Ahí descubrió que estaba siendo llamado a ser apóstol, a predicar a los gentiles. Algunas veces intentó meterse con los judíos y le fue mal, porque su llamado eran los gentiles. Y cuando cumplió con su llamado, Dios lo bendijo, Dios lo respaldó, Dios le proveyó todo lo que necesitara para cumplir con ese llamado. Entonces, ¿cuándo están de acuerdo conmigo que cuando conocemos a Dios y conocemos su propósito, nuestra vida cambia? Cambia radicalmente. Nuestras prioridades cambian. Es complicado, pero estos cristianos dicen creer en Dios, amar a Dios, no conocen el propósito de Dios para su vida y andan haciendo lo que no debieran hacer, a lo que Dios no los llamó. Pero parte de la plenitud de la bendición de Dios es cuando yo sé en mi corazón que aquí donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, estoy en la perfecta voluntad de Dios. Eso es éxito para un cristiano. No es dinero, no es posición, no es esto. Al contrario, es simplemente saber, estoy aquí haciendo lo que Dios me llamó a hacer, cumpliendo su propósito. ¿Y qué ocurre con eso? Que Dios entonces comienza a darte todo lo que tú necesites para cumplir con ese propósito. Por eso dice, te haré gran nombre. Lo cual significa que Él te bendice y te va levantando. Hay personas que quieren decir, Señor, yo quiero que me bendiga, pero que nadie me vea, que no sé. No, la Biblia dice que ninguna luz, ninguna lámpara que alumbre se coloca debajo de un cajón. ¿Dónde se coloca? En el lugar más alto, visible. Uy, no, es que yo soy tímido y todo, pues vaya superando su timidez. Porque si Dios realmente comienza a bendecirte, te vas a hacer visible. Porque no hay otra forma en que tú bendigas a los demás, sino justamente siendo visible. Eso significa que de alguna manera nos vamos convirtiendo en líderes. Unos lideran 10 personas, otros 50, otros 1000, no importa. El tema es, mi vida está siendo bendecida y puesta en alto para que yo pueda bendecir a otros. ¿Me escuchó o no me escuchó? Charles Spurgeon, que es otro de mis modelos, era un predicador inglés. Fue ungido pastor a los 16 años de edad. A los 20 años estaba predicando en la ciudad más importante del mundo, Londres. Y comenzó a predicar de tal manera que miles comenzaban a venir a su iglesia. Tanto así que él tenía que decirle a la gente de la iglesia, por favor, los que vinieron hoy domingo, no vengan el próximo domingo, vengan dentro de 15 días para que la gente que no vino, no pudo entrar, hoy puedan entrar. Impresionante, ¿sí o no? Alguien comenzó a taquigrafiar sus mensajes y luego a plasmarlos por escrito, a imprimirlos. Comenzaron a repartirlos y empezaron a recorrer el mundo. Y llegó a ser tan reconocido que fue llamado el príncipe de los predicadores. Pero ¿qué usó o para qué usó el señor Spurgeon su reconocimiento, su fama? Justamente para poder ganar más personas para Cristo, para ayudar a más personas. Él comenzó a usar su influencia para capacitar a los ingleses, empezó a crear un sistema de formación a través de venta de libros y fue usado para eso.
Entonces, lo que quiero decirle hoy a ustedes es legítimo que aspiremos a ser bendecidos. Pero ¿para qué queremos ser bendecidos? ¿Para qué queremos ser bendecidos? ¿Por qué razón Dios tendría que bendecirte? Por el simple hecho que a través de mi vida puede ser bendecida mi familia y las familias de la tierra. ¿Me estoy escuchando? ¿Me están escuchando o no? Entonces nosotros necesitamos empezar a tener esa perspectiva. No sé, yo he empezado a ver la bendición de Dios sobre Sin Muros. ¿Cuántos han empezado a ver la bendición de Dios sobre Sin Muros? ¿Sí o no? Empezamos a ver cómo Dios comienza a abrirnos puertas. Pero nosotros tenemos que ser responsables en entender una cosa. Si Dios nos bendice, ¿por qué razón nos está bendiciendo? Para que nosotros nos proyectemos a hacer bendición. Empecemos a bendecir. Y por eso antes de nosotros comenzar este año, comenzamos nosotros a orar y decirle al Señor, Señor, por favor, guíanos, ¿en qué quieres que nos enfoquemos y seamos bendición? Y justamente eso nos dio este pasaje. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Necesitamos ser instrumentos para bendecir las familias. Mire usted a su alrededor y ¿qué encontramos? Familias destruyéndose. Cada vez yo encuentro más personas diciéndome, me quiero divorciar. Encuentro cada vez más hombres dejando su rol de sacerdotes y toda esa cuestión para convertirse en una especie de mamá y las mamás convirtiéndose en papás. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar otra vez para que hombres y mujeres encuentren su rol, aprendan a comunicarse y podamos lograr una reconciliación entre los padres y los hijos. Por eso quiero decirles, un enfoque de Sin Muros en el 2016 será trabajar con las familias. Con el permiso de ustedes y sin el permiso de ustedes, vamos a empezar a insistir sobre un tema, vamos a restaurar nuestro hogar, nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Pero para qué? ¿Por qué Dios quiere bendecirnos a nosotros? Para que bendigamos nuestra familia. A mí me duele profundamente en el corazón cuando viene alguna familia y me dice, pastor, es que Dios nos bendijo con un trabajo, con una empresa. A mi esposa la ascendieron en su trabajo, pero desde que fue bendecida o fue ascendido o se nos dio esa empresa, nuestra familia se está destruyendo. Yo no puedo entender cómo una bendición de Dios puede destruir otra cosa. Cuando la Biblia dice que la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Y tenemos que empezar a trabajar por una mentalidad en la cual, si Dios me bendice, mi familia será bendecida, mi familia será fortalecida. Y yo seré un instrumento de bendición. Cuando nosotros asumimos esa posición, Dios comienza a mover lo que sea necesario para que cumplamos con ese propósito. La segunda cosa que vamos a empezar a trabajar fuertemente en Sin Muros es un buen liderazgo. Liderazgo que camine con Dios, que sepa de servir a Dios y que lo haga con pasión por el nombre de Jesucristo. Porque un buen liderazgo nos permitirá a nosotros restaurar familias, restaurar vidas. Y la tercera cosa será, nos enfocaremos en el evangelismo. ¿Por qué razón? Porque si Dios nos bendice, es para que podamos traer bendición a aquellos que no conocen de Dios. ¿Cuáles son las tres cosas que nos vamos a enfocar? La familia, el liderazgo y el evangelismo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está bendiciendo y nos está llamando ¿a qué? A ser bendición. ¿Saben, hermanos? Cuando uno comienza a actuar de esa manera, se cumple lo que el Señor dice. Tal vez se levante gente que se oponga. Seguramente nosotros comenzamos a hablar de familias. Y comenzamos a hablar de restaurar hogares. Y otra vez, de que los hijos respeten a los padres y los padres no exasperen a sus hijos. Habrá gente que va a comenzar a oponerse. En ese momento, por ejemplo, en España, en la ciudad de Madrid, la están pasando no muy bien. Tiene una alcaldesa que simplemente todo lo que le huela a Dios lo quiere acabar. Tanto así que sacó una ley que todas las calles o los sitios que tengan nombre de santos o se refieran algo a Dios, les va a cambiar el nombre. Porque ahora la mentalidad actual es saquemos a Dios. Y esa filosofía que es todo un engaño de seamos políticamente correctos, es decir, no ofendamos a nadie, significa, si a alguien le es ofensivo Dios, hay que quitar a Dios del medio. Lo triste es que países como Colombia, ese tipo de actitudes las ven como, son los países desarrollados. Son más inteligentes que nosotros, tenemos que imitarlos.
Y por eso nosotros imitamos el aborto, la disfunción de la familia, la pérdida de valores, de principios, supuestamente imitando aquello que es más intelectual, que en otra cosa no es simplemente la religión al ego, al yo y la oposición totalmente. Pero la Biblia dice que Dios bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan. Dios se encargará de esa oposición. Nosotros debemos cumplir su propósito y confiar en una cosa: Dios nos va a defender. ¿Cuántos creen que Dios nos va a defender? Tenemos que enfocarnos en eso. Pero también tenemos la tranquilidad de saber que igual vendrán personas a ayudarnos en todo este proceso. Y vendrán y dirán: yo quiero ser parte y voy a ayudar. A mí me emociona mucho cuando empezamos a hablar del tema, por ejemplo, de familia. Y en estos días me reuní con una persona que me dijo: César, no sé si te interese, pero nosotros tenemos un programa de restauración de familias muy bueno y no sé cuántas y todo. Y yo decía: ¿cómo es Dios? O sea, uno es movido por el Espíritu Santo, hace algo en una dirección, inmediatamente el Señor coloca los recursos necesarios para cumplir con ese propósito. Entonces empezamos a recibir material, gente que nos quiere ayudar. En estos días que estamos en casa de oración, 1 de enero exactamente, estamos aquí orando, muy poquitos vinimos a casa de oración, pero vino una familia completa y me dijo: pastor, queremos que ore por nosotros. Hemos decidido que en el 2016, así como Dios nos ha bendecido, queremos bendecir a otros. Y específicamente queremos bendecir familias. Por eso queremos ganar en este año familias para el Señor y queremos que ore para que Dios nos respalde en esto. Yo decía: qué increíble, Dios cómo confirma lo que pone en el corazón. Y yo le digo: hermano, vamos a trabajar, vamos a mejorar nuestras familias y seremos bendición para bendecir otras familias. ¿Cuántos están conmigo para que hagamos eso? Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Yo te digo con toda sinceridad, yo llevo, hace 26 años me ungieron pastor. De servir al Señor llevo como 30 años ya. Y en estos 30 años, ¿qué he visto, hermanos? Simplemente que cada vez que hacemos algo en lo cual Dios nos llama a hacer, Él nos bendice. ¿Que hay oposición? Sí, le digo, muchas veces mi ministerio ha avanzado en medio de la oposición de afuera, la que más duele, la de adentro, de la gente que no hace mucho, pero sí critica bastante. O la gente que simplemente, como dice el mismo Señor Jesús, que en los posteriores tiempos pasaría, que buscan perseguir y destruir en el nombre de Dios. Pero hasta el día de hoy, ¿yo qué puedo decirles? A pesar de todos los ataques, a pesar de todas las murmuraciones, las críticas, a pesar de muchas veces tener necesidades, hasta el día de hoy Dios nos ha suplido todo lo que hemos necesitado y nos ha ayudado en toda oposición. Y hemos salido adelante porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Eso va a cambiar en el 2016? No, le garantizo, será igual. El Señor estará por nosotros, porque el Dios de Abraham es el Dios nuestro. ¿Cuántos dicen amén de corazón a eso? Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, simplemente hoy entendamos esto. Si Dios te bendice, es porque vamos a hacer bendición. Si no tenemos esa mentalidad, nos hemos quedado cortos. Porque gente dice: bendíceme, Señor, dame un ascenso. ¿Para qué quieres ese ascenso? Es que voy a ganar más platica, es más fama, profesionalmente me va a ayudar en muchas cosas. Pero uno debe entender que simplemente cuando uno es bendecido, la pregunta que uno tiene que hacerse es: Señor, si tú me has bendecido, ¿cómo me puedo convertir en una mejor bendición? Dios quiera que las personas que Dios coloque en la política puedan subir a una posición más alta. ¿Para qué? No hagan lo que los políticos hacen, ¿no? Van en elecciones, van a las iglesias, piden votos, ganan y luego cambian de número celular. No, sino que vamos a tener hombres que digan: Dios me ha bendecido, me ha colocado en este cargo para poder, ¿qué? Ser bendición. Que alguno de ustedes abra empresa y Dios lo comienza a bendecir en empresa, no diga: uy, el Señor me está bendiciendo. Más bien pregúntese: ahora yo, ¿cómo puedo bendecir? ¿Sí es así o no? Que Dios te dé finanzas, uy, ahora sí me puedo gastar. Pregúntese: Señor, con esto que tú me estás dando,
yo cómo puedo ser bendición. Porque hermanos, si Dios te salvó, ¿qué debes tú aspirar? A salvar a otros exactamente. El famoso predicador que les decía antes, el señor Spurgeon, decía: dudo mucho de la salvación de aquellos que no se preocupan por la salvación de otros. Una palabra digna de reflexionar. Dudo mucho de la salvación de aquellos que no sienten la carga por la salvación de otros. Cuando uno es indiferente a la gente que está perdida y no quiere compartirle de Cristo, se avergüenza de Cristo, hermano, es bueno preguntarse: ¿sí soy salvo? ¿Realmente yo tengo la salvación? Porque una persona que tiene realmente la salvación, lo mínimo que anhela es: permíteme ser un instrumento para ganar también a otros. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Creo que Dios nos ha defendido. ¿Cuántos me pueden decir hoy: hasta el día de hoy Dios me ha defendido? ¿Cierto que sí? ¿Para qué nos defendería Dios entonces? Para que también defendamos a otros. Y es muy triste, hermano, pero por ejemplo, ¿quién defiende a los niños que todos los años son abortados en este país? Nadie sale a defenderlos. Y la iglesia que dice creer en el derecho a la vida, la iglesia que dice creer que los niños desde el vientre deben ser tratados como personas, son los que más guardamos silencio. Nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque nuestra aspiración no es ser bendición, nuestra aspiración es: yo quiero ser bendecido. Lo que le pase a los demás no va conmigo. Por eso, hermano, nosotros entramos en cruzadas como esas, por ejemplo, donde estamos recogiendo firmas. ¿Cuántos me han ayudado a recoger firmas, por cierto? Levante la mano. La mayoría no lo está haciendo. Pero si nosotros nos propusiéramos recoger cada uno firmas para decirle a la nación: nosotros no estamos de acuerdo en que nuestros niños sean colocados en un hogar diferente al establecido por Dios, queremos que nuestros hijos sean educados en los principios y valores espirituales, hermano, defenderíamos. Pero la mayoría queremos que, eso sí, Dios nos guarde, y reclamamos esa promesa: que tú seas muro de fuego a nuestro alrededor. Pero no estamos dispuestos a defender a otros. Y la Biblia dice que es responsabilidad del cristiano defender a los que no se pueden defender, a los más débiles. Y como iglesia creo que tenemos que ser parte de esto. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero en lo que a mí respecta, defenderemos la familia. Defenderemos los valores y principios cristianos. Y tendremos que defender para que nuestras futuras generaciones no se les prive el derecho de conocer a Dios, porque es un derecho. Que ellos sean formados espiritualmente, que ahora no lo quieren quitar con un montón de mandamientos, de reglas, de leyes que van imponiendo. Y eso lo van haciendo porque como iglesia nos quedamos callados. Creo que si Dios nos ha defendido, ¿cuántos están de acuerdo que debemos levantarnos y defender a otros? Creo que si Dios nos ha ayudado, debemos ayudar a otros. ¿Cuántos de ustedes han sido ayudados por Dios? ¿Para qué? Para que yo pueda estar bien, pueda estar cómodo. No, también debemos tener la mentalidad: yo voy a ayudar a otras personas. Por eso yo insisto mucho, en Sin Muros tenemos que ser una familia. Lo que está a su lado, en Sin Muros somos una familia. ¿Qué somos en Sin Muros? Y en una familia se apoya mutuamente. Usted hace mal cuando está pasando una situación difícil y se queda callado. Usted tiene esa responsabilidad de llamar a los suyos, a su familia, y decir: estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta lucha, necesito oración, necesito apoyo, necesito... Eso le corresponde a usted. Y a todos nosotros nos corresponde ayudarnos los unos a los otros. Yo les digo, hermano, yo he permanecido en la vida cristiana, no porque yo sea un excelente cristiano, que pilo, que bueno, más superior a los demás. He permanecido fiel porque siempre Dios me ha rodeado de personas que me han ayudado, me han animado. En el ministerio muchas veces quise botar la toalla y hubo personas que me dijeron: no, sigue adelante. Y si yo lo necesito, otros también lo necesitan. Y si me ha ayudado, yo lo mínimo que puedo hacer es animar a otros. Y si todos nos estamos ayudando aquí y tenemos una necesidad y todos nos ayudamos, necesitamos ánimo y todos nos animamos, ¿cuántos saben que estaremos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Sí o no? Por lo tanto, eso de la ayuda mutua no es que a mí se me ocurrió, es que la Biblia enseña que de la ayuda mutua no nos podemos olvidar. Porque definitivamente Dios nos quiere levantar, porque como Él nos bendice,
nos quiere convertir en bendición. Y la iglesia será realmente influencia y avanzará y tocará cuando se convierta en bendición. No que los miembros de la iglesia sean bendecidos, sino que los miembros de la iglesia se conviertan ¿en qué? En bendición. A mí me gusta la historia de Esther. Cuando los israelitas estaban bajo el imperio persa todavía, un día el rey persa, después de una borrachera de muchas semanas, llama a su esposa y le dice: quiero que te exhibas tu belleza ante los miles de invitados que tenía. Y parece que esta reina tenía algo de dignidad y le dijo: olvídese, yo no voy a salir de esa exposición. Pero eso generó un revuelo en una sociedad machista donde rápido dijeron: ¿cómo es posible que la reina no se someta al rey? Entonces todos los maridos se van a rebelar. Y ahí hicieron rápido un concilio y sacaron a Basti, se llamaba así la reina, de ser reina. Ahora había que levantar una reina para el rey. Y empezó el concurso. Mujeres de diferentes partes del mundo, un tiempo determinado en cuidados y un montón de cosas para elegir entre muchas a la nueva reina. Y Dios, que vio el futuro, y Dios, que tiene una presciencia, sabe lo que va a pasar, comenzó a levantar una mujer, Esther. Comenzó a darle una gracia, empezó a tener un atractivo especial. Y poco a poco fue superando a todas las demás que aspiraban a esa posición y se convirtió en la reina de todo el imperio. Ella diría: esto es lo máximo. Pero resulta que se levantó un enemigo de los judíos, un señor llamado Amán, que convenció al rey de exterminar toda la raza judía. Matemos todos los judíos, no sirven para nada. Y el rey firmó el decreto y toda esa cuestión. Se planeó un día específico para matar a todos los judíos. Y ahí fue donde Esther entendió, bajo la presión y la dirección de su primo Mardoqueo, que entendió para qué había sido puesta allá. Mardoqueo mismo le dijo: tal vez para este momento es que Dios te puso en esa posición. Y si tú le sacas el cuerpo a usar tu posición para bendecir a los judíos, el Señor igual respiro y liberación traerá de cualquier lugar. Pero tú y tu casa cargarán con la maldición de haber tú podido ser bendición, te negaste a ser bendición. Esther entró en ayuno, en oración, arriesgando su vida, fue y se presentó delante del rey. Y luego, a través de un proceso a través del cual Dios le respaldó, le pudo hablar al rey de la situación. Y entonces el rey mandó matar a Amán, le dio las herramientas a los judíos para que se defendiesen. Y ahora hay una fiesta de los judíos, se llama la fiesta del Purín, que justamente celebra esa gran victoria donde Dios intervino a través de una mujer que fue puesta en alto y entendió que no estaba siendo bendecida para su ego personal, estaba siendo bendecida para poder ser bendición en ese momento. Yo no sé cuántas cosas vendrán en el 2016. Seguramente seguiremos teniendo hogares que se destruyen, jóvenes rebelándose, cada vez una promoción de la promiscuidad sexual, un montón de cosas que nos van a querer afectar, pero por lo menos nosotros en Sin Muros hemos decidido, vamos a hacer bendición en esos espacios de oscuridad por un simple hecho, porque Dios nos está bendiciendo. ¿Cuántos están conmigo para que hagamos eso? Inclinen su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos gracias por este momento. Qué bueno es cuando entendemos tu propósito, Señor. Y no estamos cerrados cuando decimos que los pensamientos que tú tienes para nosotros son de bien, son de bendición. No estamos equivocados al decir que tú eres el Dios que traes bendición sobre nuestras vidas. Pero tampoco nos podemos quedar cortos en esa apreciación sin reconocer que si tú nos estás bendiciendo, es porque tu propósito es que nosotros seamos bendición. Vivimos en una sociedad, Señor, que cada vez se aleja más de ti, se rebela contra ti. Vivimos en una sociedad en la cual de continuo se ofende tu nombre. Pero hoy estamos diciéndote, Señor, anhelamos tu bendición. Deseamos toda tu bendición. Pero anhelamos esto porque no queremos solamente satisfacer nuestra necesidad personal.
es porque anhelamos convertirnos en ser luz, en ser bendición en esta generación. Para vivir en esta generación como verdaderos hijos tuyos necesitamos el dominio propio, necesitamos la santidad, necesitamos la sabiduría, Señor, necesitamos los recursos. Y sabemos, Señor, que todo eso está en tus manos. Hoy te pedimos, libera esa bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Pero danos también un corazón que anhele y que tenga como propósito ser bendición. Porque, Señor, de nada sirve ser bendecidos si no vamos a ser bendición. Concédenos ante todo el poder ser bendición para la honra y la gloria tuya. Así, con el rostro inclinado, los ojos cerrados, diga conmigo: Señor Jesús. Levante su voz, diga: Señor Jesús, tú eres la fuente de toda provisión y de toda bendición. En este día yo anhelo, Señor, la bendición de tu salvación, la bendición de tu presencia en mi vida, para poder ser bendición, para poder ser bendición a mi casa, a esta sociedad. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Quiero que vengas a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que desde hoy tú estés en mi vida y sea tu presencia mi mayor bendición.